dentro de la molécula como cuando se enlazan los átomos, ¿sí? Sino que sería una fuerza que mantiene atraídas entre sí las moléculas de una sustancia. Quiere decir que tengo un conjunto de moléculas, ¿sí? Una muestra macroscópica de un material, y si ese material se encuentra de manera o en forma molecular, entonces decimos que influyen en las propiedades también de ese material las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares entonces tienen que ver con la atracción entre moléculas que pueden ser polares o no polares, que pueden ser entre iones con moléculas polares, o puede ser entre iones con moléculas apolares, o puede ser entre moléculas apolares entre sí. Ya vamos a analizar detenidamente cada uno de los tipos de fuerzas intermoleculares, pero previamente, como lo habíamos visto en el mapa conceptual al principio, tenemos que tener en cuenta que las fuerzas intermoleculares son menores en magnitud que las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares, recuerdan, son las que tenían en cuenta a los enlaces entre átomos dentro de una molécula, que eran iónico, covalente y metálico, ¿sí? Muy bien. Y como les indicaba, según el nombre, yo fui explicando quiénes iban a intervenir en este tipo de atracción entre partículas o especies químicas. Como les explicaba, las fuerzas intermoleculares son interacciones entre moléculas polares, moléculas apolares y iones. Si yo digo que hay una fuerza intermolecular que se denomina dipolo-dipolo, ¿en qué tipo de especies están interaccionando si digo que es dipolo-dipolo la interacción? ¿Moléculas polares, apolares o iones? La interacción entre moléculas polares, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refiere dipolo-dipolo a cuando existe un dipolo permanente. Si no, van a ver las palabras dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo transitorio, ¿sí? Exacto. Yo imagino que Lucas, primero respondiendo a la pregunta de qué tipo de moléculas establecen la interacción dipolo-dipolo, Lucas, primero pusiste iónica, pero si decimos que son moléculas, corresponde a moléculas polares y no a iones, este tipo de interacción. ¿Por qué? Porque a quienes corresponde la interacción que incluye a iones. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de interacción ven en todos estos nombres que va a tener que ver con iones? De todas estas interacciones, ¿qué les parece? Ion dipolo, exacto. Ion dipolo. ¿Y cuál otra? Ion dipolo inducido, exacto. ¿Por qué? Primero, porque el nombre me lo indica, yo sé que un ion es una especie con carga, positiva o negativa, ¿sí? Un dipolo es una especie que tiene una densidad electrónica asimétrica, por lo cual en la molécula hay una zona que tiene mayor densidad electrónica y se le asigna la carga negativa, y una especie que tiene menor carga o densidad electrónica y se le adjudica la carga positiva.
en las interacciones ion-dipolo y ion-dipolo inducido, una de las especies es un ion con carga, positivo o negativo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este esquema vemos un catión y un anión. Cuando interacciona con un dipolo, significa que está interaccionando con una molécula polar. La molécula polar, como dije, tiene una carga positiva y una negativa en su estructura. Forma un dipolo permanente. Ese dipolo permanente se va a orientar según esa carga, ¿sí? Si estoy hablando de un anión, pues el dipolo orientará sus cargas hacia el lado positivo interaccionando con el anión y el lado negativo quedará por fuera. Y si hablamos de un catión, el lado negativo del dipolo interaccionará con el catión y la parte positiva quedará por fuera, ¿sí? Es muy común un tipo de sistema homogéneo formado por dos o más componentes que haya una interacción ion-dipolo. ¿Cuál les parece que puede ser? Un ejemplo de interacción ion-dipolo. Un sistema homogéneo formado por dos o más componentes. Una solución, como por ejemplo sal, cloruro de sodio disuelto en agua, ¿sí? Muy bien. Y dipolo-dipolo inducido, mejor primero vamos con ion-dipolo inducido. Tenemos una especie iónica y justamente por el hecho de tener una carga, puede inducir un dipolo. ¿Pero a quién le induce el dipolo? A moléculas que son apolares, moléculas que no tienen carga, ¿sí? Exacto. Ya lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces la disolución de un gas en un líquido o la interacción entre un ion y una molécula orgánica es de este tipo, ¿sí? Después tenemos la interacción dipolo-dipolo inducido. ¿Entre quiénes creen que se puede dar? Dipolo-dipolo inducido, primero. Dipolo es una molécula polar, muy bien. Y dipolo inducido va a ser una molécula apolar. Perfecto. Nuevamente, una molécula apolar no tiene carga, la densidad electrónica es simétrica, ¿sí? Por eso se dice que no forma un dipolo permanente. Pero, si tenemos una molécula que tiene un dipolo permanente, es decir, que es polar, puede inducir a una molécula vecina apolar un dipolo inducido o instantáneo, ¿sí? O transitorio. Son sinónimos que se utilizan para esta clase de interacción. Sobre todo, esta clase de interacción se da con gases disueltos en agua o como puede ser el dióxido de carbono disuelto en un jarabe o una solución dulce como son las gaseosas. ¿Y las fuerzas de dispersión entre quiénes creen que se dará? ¿Entre qué tipo de moléculas? Entre moléculas apolares, exactamente. Moléculas que no poseen un dipolo permanente porque la distribución de la nube electrónica es simétrica, pero como justamente los electrones no son partículas estáticas, sino que son partículas con carga que se mueven dentro de las posibilidades que permite el enlace, ¿sí? Se pueden generar asimetrías o distorsiones en la nube electrónica que da lugar a un dipolo transitorio o instantáneo. Y cuando una molécula se cargue con un dipolo instantáneo, como está rodeado de otras moléculas apolares, automáticamente va a inducir moléculas
dipolos en las moléculas vecinas, ¿sí? Sí, no tengo muy buena conexión a internet hoy. Hace ya unos días y no la puedo mejorar porque no puedo acceder a un mejor servicio en donde vivo, digamos, no es posible. Vamos a comparar nuevamente para que no exista dudas y se interprete que existen dos tipos de fuerzas, y unas son las intramoleculares y otras son las intermoleculares, para que vean que las intramoleculares mantienen a los átomos unidos, ¿sí? El puente hidrógeno es un tipo, perdón si no lo expliqué, pero ya voy a pasar por diapositivas, digamos, sobre ese tema. El puente hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo, ¿sí? Si digo que es un caso especial dipolo-dipolo, ¿a qué tipo de molécula se da? ¿En qué tipo de molécula se da? Entre moléculas polares, exacto. Y esas moléculas polares justamente tienen una particularidad, porque vieron que el nombre es puente hidrógeno. Tengo mal internet. Porque deben tener en su estructura hidrógeno y a su vez algún otro átomo muy electronegativo, como puede ser, ¿quién es muy electronegativo? A ver, según la flúor, oxígeno o nitrógeno. Exactamente. Flúor, oxígeno o nitrógeno son los otros elementos químicos que tienen que existir en una molécula polar para poder establecer enlaces puente hidrógeno. Muy bien. Para seguir discriminando la diferencia entre fuerza intramolecular y fuerza intermolecular, es que la fuerza intramolecular se da dentro de una molécula y es la unión entre átomos, mientras que la fuerza intermolecular es la que se produce cuando hay una atracción entre moléculas. Esquemáticamente, fíjense que siempre tenemos en cuenta cuando hacemos un enlace entre átomos, si el enlace es covalente, usamos un guión. Cuando queremos ejemplificar una fuerza intermolecular, lo que hacemos es una línea punteada, ¿sí? Esa línea punteada indica que hay una atracción entre moléculas, pero no es tan fuerte como la atracción entre los átomos dentro de esa molécula. La influencia de las fuerzas intermoleculares es en las propiedades macroscópicas de la materia, como son los estados de agregación, ¿sí? Como les decía la clase cuando empezamos el enlace químico, son las responsables de que existan sólidos, líquidos y gases, ¿sí? Por cómo interaccionan entre sí las moléculas, si no todas las sustancias serían gases, y también cuán altos pueden ser sus puntos de fusión, ebullición, y estos temperaturas, cuando se produce un cambio de fase, tienen asociado un calor. En este caso, la variación de la entalpía de vaporización, la variación de la entalpía de fusión, la variación de la entalpía de sublimación, ¿sí? Todos, digamos, calores asociados a cambios de fases de las sustancias. Muy bien. Y para que se termine de entender por qué son diferentes, tenemos que ver cuantitativamente cuál es el valor para
o la energía necesaria para romper las fuerzas entre átomos dentro de una molécula o para separar y cambiar, por ejemplo, de fase, de estado de agregación, las moléculas de una sustancia. Así pues, las fuerzas intramoleculares son mucho mayores que las fuerzas intermoleculares y las energías asociadas, para que vean, si yo tengo un mol de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Para separar en los átomos que lo forman, necesito 431 kilojoules por mol. En cambio, si yo tengo un mol de cloruro de hidrógeno que en estado líquido que lo quiero pasar a gas, ¿sí? Es decir, evaporarlo, necesito solo 16 kilojoules por mol. Ven entonces cómo en magnitud son completamente diferentes y se requiere mucha más energía para separar átomos que para separar moléculas. Y esto también está dado, ¿por qué? Porque las distancias no son las mismas. Las distancias entre dos átomos que forman una molécula, si son enlaces covalentes, son dos radios covalentes, que es mucho menor que la distancia entre dos moléculas que por más cercana que estén van a tener dos radios de Van der Waals, ¿sí? Que quiere decir que las regiones no están interactuando, digamos, no se están superponiendo. Los radios de Van der Waals, si se acuerdan, los habíamos definido cuando hablábamos de radio atómico, que una especie que puede no interaccionar del modo más débil eran los gases nobles, que eran átomos, se encontraban en forma atómica, especies monoatómicas en estado gaseoso, donde sus radios eran lo más aproximado a lo que es el radio de un átomo. En el resto siempre estábamos viendo la interacción de átomos vecinos, pero ya sean en enlaces covalentes o metálicos, ¿sí? Y así se determinaba el radio de un átomo, porque en general ninguna especie existía en forma atómica, solo los gases nobles, sino que existía combinado con otros, y ya allí se deducían los diferentes tipos de radios para medir. Muy bien. Según las bibliografías, ustedes van a poder encontrar distintas clasificaciones de las fuerzas intermoleculares, incluso otras denominaciones como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y entonces hacemos en este caso una aclaración, y es que las interacciones ion-ion no las consideramos como fuerzas intermoleculares. Primero porque los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿sí? Y segundo, porque es un tipo de interacción muy fuerte que se considera un enlace químico, una fuerza intramolecular, interatómica y no una fuerza intermolecular. La interacción entre dos iones de cargas opuestas es muy grande, es una interacción muy fuerte del tipo electrostática, ¿se acuerdan? Y nosotros habíamos analizado la energía de red o energía reticular, que era una medida de la estabilidad de un compuesto iónico. A mayor energía de red o energía reticular, más estable era el compuesto iónico. Bueno, ahora en lugar de analizar la energía, analizamos la fuerza de electrostática que mantiene unidas los iones en un compuesto iónico, y cuando es proporcional al producto de las cargas, ¿se acuerdan? Y en este caso, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, porque estamos hablando de una fuerza, ¿sí? Fuerza por distancia era energía, entonces para despejar fuerza nos queda proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De manera tal que a mayor carga iónica,
mayor fuerza electrostática que mantiene unidos los iones, y a menor distancia entre los núcleos de los iones que se mantienen unidos, también mayor fuerza electrostática. Fíjense en este caso, por ejemplo, cómo analiza la fuerza que mantiene unidos los iones, y como habíamos analizado las energías reticulares, las cargas, en este caso el producto de las cargas es 1, en este caso el producto de las cargas es 2, y en este caso el producto de las cargas es 4, ¿sí? No considero el signo de esas cargas, de manera tal que por más que la distancia entre los núcleos de los iones también aumenta, es proporcional a ese valor de las cargas, y la fuerza electrostática que mantiene unidos los iones va aumentando en este sentido para fluoruro de sodio, fluoruro de calcio y óxido de calcio. Por supuesto que esto no es una representación de la unidad formular, porque si no me van a decir acá falta un 2. No, estamos viendo cómo se atraen los iones, ¿sí? La fuerza que mantiene unidos a esos iones. Entonces, si nosotros analizamos la fuerza, o en este caso particular de la tabla, las energías asociadas al tipo de interacción, vemos que la interacción ion-ion es mucho mayor que el resto de las que se consideran fuerzas intermoleculares. Por eso en este caso, las fuerzas electrostáticas entre iones, o la energía asociada a la atracción entre iones, no se considera una fuerza intermolecular, amén de que no existen como moléculas. Sí podemos ver de todas las fuerzas intermoleculares que habíamos indicado que las fuerzas puente hidrógeno son las de mayor valor, pero fíjense la diferencia con la ion-ion, por lo cual no es una fuerza intermolecular la ion-ion, ¿sí? De 15 kilojoules por mol para separar especies que contienen moléculas polares conformadas por hidrógeno y cualquiera de estos elementos muy electronegativos, como son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Podemos decir que luego le siguen las ion dipolo inducido, perdón, ion dipolo, que serían las soluciones entre un compuesto iónico y un soluto polar, que es un sistema homogéneo. Y después, tanto dipolo-dipolo como dipolo inducido, o fuerzas de dispersión, o también denominadas fuerzas de Landon, que son mucho menores, ¿sí? Ya vamos a ver que las fuerzas de Landon son atribuibles a todas las especies, pero en general nosotros hablamos de cuáles son las fuerzas intermoleculares predominantes para hacer el análisis de las fuerzas intermoleculares, que son las que están remarcadas, las que vamos a considerar. Bueno, pasando de lleno al tipo de fuerza intermolecular, la ion dipolo, como dijimos, es el ejemplo que tenemos de especies diferentes que interaccionan entre sí. Quiere decir que acá no tengo una sustancia pura, sino que tengo dos tipos de sustancia al menos, donde una es un compuesto iónico y la otra es una molécula polar que tiene una función de solvente, ¿sí? Y que interacciona con ello porque el compuesto polar tiene un dipolo permanente que le permite separar los iones, es decir, vencer la fuerza electrostática que los mantiene unidos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que según el tamaño de los iones es la fuerza o el valor de la fuerza intermolecular. Es decir, que no todas las fuerzas intermoleculares ion-dipolo son de la misma magnitud, sino que voy a tener que tener en cuenta que a menor
radioiónico, en este caso del catión, ¿sí? Más fuerte será la interacción con la molécula polar, ya que tengo mayor carga y menor radio, ¿sí? En cambio, en este caso, el ion sodio tiene mayor tamaño iónico y por ende la interacción con la molécula polar es menor. Porque algo que hay que distinguir es que dentro de un conjunto de sustancias que tengan una misma fuerza intermolecular, no quiere decir que para todas va a tener el mismo valor, va a depender del tipo de sustancia que esté interaccionando. Y así en cualquiera de las fuerzas intermoleculares que vamos a desarrollar. Otro nombre que se le da a este tipo de interacción ion-dipolo es solvatación de iones por moléculas de agua. En general, el solvente, cuando no se aclara, se considera que es agua, ¿sí? Porque el agua es un solvente universal y este solvente universal se denomina así porque es capaz de disolver a la mayoría de las sustancias. En cuanto a la interacción que se da, la solvatación es disolver, es como el agua es capaz de disolver al compuesto iónico. Cuando se hidrata, vieron que hay veces que uno ve que la sal está... Sí, siempre que hablamos de una interacción ion-dipolo se va a tratar de una solución, es decir, un sistema homogéneo formado, en este caso, por un compuesto iónico y que sería el soluto, y un solvente polar. Y que si no se aclara, el solvente es agua. Ahora, también yo te puedo decir, ¿puedo establecer una solución con otro tipo de interacción? Sí. Es decir, no es exclusivo de los sistemas llamados soluciones el tipo de interacción ion-dipolo, si eso apuntaba a tu pregunta. Lo que yo quiero decir es que el ion-dipolo siempre forma una solución, pero también yo puedo con dipolo-dipolo formar una solución, y es cuando disuelvo alcohol en agua, ¿sí? Algo que estamos muy acostumbrados a hacer en este tiempo. O cuando disuelvo dipolo-dipolo inducido, también tengo una solución. Un sistema homogéneo puede estar formado por diferentes tipos de sustancias y esos diferentes tipos de sustancias establecer diferentes interacciones, ¿sí? Ahora, siempre que tengo ion dipolo, es un sistema homogéneo. Ese sistema homogéneo no es que yo voy a poder disolver toda la sal que yo quiera en una cantidad constante de agua. Hay una cantidad máxima que puedo llegar a disolver. Cuando me paso de esa cantidad ya no tengo un sistema homogéneo, yo que tengo un sistema heterogéneo, pero una interacción ion-dipolo da lugar a un sistema homogéneo. Muy bien. La interacción dipolo-dipolo es una interacción que se da entre moléculas polares, como ustedes ya lo habían aclarado, y esto se debe a que las moléculas polares tienen dipolos permanentes. Ahora, cuando las moléculas polares se alejan, la interacción disminuye rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de interacción débil. ¿Y cómo se disponen las moléculas polares entre sí? Al azar no, justamente orientan los dipolos de manera que se atraigan. Atraerse es que orienten los dipolos con las cargas positivas y negativas alternadas. Es decir, cuando tengo la mayor densidad electrónica y la menor densidad electrónica, se interaccionará con la molécula vecina el polo positivo con el polo negativo, ¿sí? Y cuando están ordenados, me quedaría de este modo. Pero si es en un estado líquido, hay una forma desordenada
donde igual se disponen de manera de atraerse lo más posible. Las líneas o las flechas azules en ambos casos representan las atracciones y las flechas rojas serían las repulsiones. Quiere decir que entre las especies siempre puede haber fuerzas de atracción y repulsión, pero en el estado condensado son mayores las fuerzas de atracción, lo que hace que existan los líquidos y los sólidos, ¿sí? En cambio, en el estado gaseoso podemos decir, bueno, las de atracción y repulsión son de la misma magnitud y no interfieren, ¿sí? Muy bien. Otra forma de representar, en este caso, el cloruro de metilo, ¿sí? Un compuesto orgánico halogenado. Fíjense, ya no tengo una molécula diatómica, sino que tengo una molécula pentatómica. Y esta molécula pentatómica lo que tiene es una distribución asimétrica de su nube electrónica. Es como les mostraba la clase pasada, cómo una molécula podía ser polar sin que su átomo central tuviera pares de electrones no compartidos. Y en este caso es porque el carbono está enlazado por 3 hidrógenos, pero el cuarto elemento o átomo que se enlaza con el carbono es el cloro, que es mucho más electronegativo. Entonces, esta molécula tiene un dipolo permanente y ese dipolo permanente, ¿sí?, puede representarse de manera más sencilla de este modo. Entonces, si ustedes por ahí quieren hacer una representación rápida de un dipolo, lo hacen de este modo, ¿sí? Con un polo negativo y un polo positivo. En los líquidos, las moléculas están en libertad de moverse, como mostrábamos acá. Pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas. En los sólidos predominan las atractivas. ¿Por qué? Se supone que en el estado sólido la fuerza de atracción es mayor, las moléculas están más próximas unas de ellas, el espacio intermolecular es menor, ¿sí? Y por eso existen como el estado sólido, ¿sí? Muy bien, vamos a un tipo de fuerza intermolecular como es el enlace puente-hidrógeno. Como ustedes ya lo habían aclarado, es una interacción dipolo-dipolo especial entre átomos de hidrógeno en una molécula polar y otro elemento muy electronegativo de la molécula vecina, que pueden ser aquellos que tienen las mayores electronegatividades, como son el flúor, oxígeno y nitrógeno. Los ejemplos más comunes, ¿cuáles son en este tipo de compuestos? ¿Qué ejemplo podrían dar de enlace puente-hidrógeno? El agua, muy bien. ¿Quién más? Uno que tenga nitrógeno e hidrógeno en su estructura, o flúor e hidrógeno en su estructura. El amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Ya tienen las fórmulas en este caso, pero era para ver si podían dar los nombres. Muy bien. El agua, que tiene la particularidad entonces que es una molécula polar que en su estructura tiene hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es el elemento más electronegativo de la molécula, aquí está la mayor densidad electrónica y cada oxígeno es capaz de atraer a los hidrógenos de moléculas vecinas, ¿sí? La línea punteada indica la interacción puente-hidrógeno. Y como puede establecer varios enlaces puente-hidrógeno, no solo uno, tiene la particularidad el agua, dentro de sus propiedades especiales,
no solo de ser un buen solvente, sino que es de las pocas sustancias que tienen en el estado sólido una densidad menor que en el estado líquido. Y esto se debe a una fuerza, a las fuerzas, perdón, de interacción puente-hidrógeno que hacen que en el estado sólido adopte una estructura tetraédrica, ¿sí? Es como que el agua, cada vértice ocupa una estructura tetraédrica y también es como que cada oxígeno está rodeado de 4 hidrógenos que forman también esa estructura tetraédrica. De manera tal que vemos como el hielo en estado sólido flota en el agua como líquido, ¿sí? Bueno, aquí tienen otras representaciones del enlace puente-hidrógeno en los compuestos como son el amoníaco y el flúor. Cabe recordar que siempre que van a realizar una representación de una fuerza intermolecular deben utilizar la línea punteada. No, justamente es una propiedad prácticamente única en el agua. En lo general, atendiendo a la pregunta de su compañero, es que todos los sólidos tienen mayor densidad que el estado líquido de esa sustancia, ¿sí? Eso es lo común. ¿Y por qué? Porque justamente en el estado sólido las partículas se encuentran más próximas unas de otras porque se atraen más, interaccionan más, el espacio intermolecular es menor y como la densidad es masa sobre volumen, ocupa menos volumen, tiene mayor densidad el estado sólido que el líquido de cualquier sustancia. ¿Sí? Otra pregunta que había quedado, si era el catión amonio, podía ser responsable de enlaces puente-hidrógeno. En el catión amonio no se considera que es un enlace puente-hidrógeno entre el nitrógeno y el protón, sino que es un enlace atómico, un enlace covalente especial. Entonces no sería ejemplo de enlaces puente-hidrógeno. Pero sí lo pueden encontrar en compuestos orgánicos como pueden ser los alcoholes, ¿sí? Pero siempre tienen que ser oxígenos e hidrógenos terminales, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a la interacción ion-dipolo inducido, ¿sí? Tanto como cuando explicamos que cuando el nombre de la fuerza intermolecular es ion-dipolo inducido, dipolo inducido, yo no tengo sustancias puras, tengo dos tipos de sustancias diferentes, pero que pueden llegar a interaccionar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Una interacción, como ustedes me habían explicado, ion dipolo-dipolo, es aquella que se da entre un compuesto iónico y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar que se convierte en un dipolo transitorio o instantáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo indujo una distorsión el ion, ¿sí? Como el ion sí es positivo, desplaza los electrones de la molécula apolar hacia la proximidad del ion.
y me queda, en este caso, están mal puestas acá las cargas, este es negativo y este es positivo, porque de hacerlos más grandes, los ubiqué mal. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es el ejemplo? Porque no es que estas interacciones uno las piensa en teoría, sabe que pueden existir. No, en realidad estas interacciones existen, estas interacciones se dan, ¿sí? Y lo único que hacemos es describirlas. Un ejemplo es la interacción entre el hierro de la hemoglobina de la sangre y las moléculas de oxígeno, que son moléculas apolares y que incorporamos en nuestro organismo cuando respiramos. Esta interacción es la que permite la unión reversible del oxígeno en la hemoglobina, que es una molécula orgánica constitutiva de la sangre, y que uno de sus componentes son los iones hierro, ¿sí? Los cationes hierro, y el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, ¿sí? Del organismo. Entonces, fíjense cómo puede existir esa interacción en lo que nosotros decimos la ion dipolo inducido en el proceso de respiración en la sangre de cualquier ser vivo, ¿sí? Que use esta forma, digamos, como es la respiración. Ahora, la fuerza intermolecular dipolo-dipolo inducido, como ustedes indicaban, tengo que tener moléculas polares y moléculas apolares. Tiene lugar, entonces, este tipo de interacción y la carga de la molécula polar, es la que produce una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar o de un átomo, ¿sí? Y lo convierte en un dipolo transitorio o instantáneo. Se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. El dipolo del agua induce un dipolo en el oxígeno, que es una molécula polar, distorsionando la nube electrónica y generando un tipo de interacción que permite, ¿qué cosa? Que los gases apolares, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, se puedan disolver en agua. Ustedes saben que el oxígeno disuelto en el agua es el responsable de la vida acuática, ¿sí? Porque, digamos, incorporan oxígeno para vivir. Esto se debe a la capacidad de la molécula polar de agua de disolver al oxígeno que está en el aire. Por supuesto que hay condiciones óptimas para que esa disolución se dé, ya que a altas temperaturas la disolución es menor o a bajas presiones también la disolución es menor, ¿sí? Pero es muy importante. Bueno, y después tecnológicamente hablando, todas las bebidas gaseosas. Nos quedan las fuerzas de dispersión, que como ustedes indicaban, se dan moléculas no polares o apolares, ¿sí? Y como yo les recordaba que los átomos estaban constituidos por los electrones, y esos electrones en la periferia no solo que tienen una carga negativa, sino que también se mueven siempre dentro de las posibilidades, se puede producir una distorsión, ¿sí?, en
la nube electrónica de esa molécula y esa distorsión generan un dipolo instantáneo que automáticamente induce un dipolo en las moléculas vecinas, ¿sí? Y por más que este dipolo instantáneo desaparezca, como ya produjo en la siguiente, se sigue generando. ¿Qué mecanismo entonces tienen las moléculas polares para atraerse entre sí? La fluctuación en la distribución electrónica en una molécula da como resultado dipolos instantáneos que se inducen a otras moléculas vecinas. El responsable de la interacción entre moléculas apolares, entonces, es esa fuerza de dispersión o también denominada fuerza de Landon. Está presente en todas las moléculas, pero no son las preponderantes. Yo les decía, todas tienen fuerzas de dispersión, pero en realidad nosotros cuando hacemos el análisis decimos cuál es la que predomina. Aunque el agua tenga fuerzas de dispersión, la que hace que sea un líquido en esta molécula polar es el enlace puente hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que se quiere significar. Son las fuerzas intermoleculares más débiles, ¿se acuerdan que decíamos que era menor a 2 kilojoules por mol en la tabla? Y como les indicaba, hay un montón de sustancias que pueden tener como fuerza preponderante intermolecular la fuerza de dispersión, pero cambia la intensidad de la fuerza. ¿A qué se debe ese cambio de la intensidad? Por supuesto, al tipo de sustancia y a la capacidad de esa molécula para formar un dipolo instantáneo o transitorio y que se denomina polarizabilidad. A mayor polarizabilidad, mayor área de contacto, mayor peso molecular, mayor tamaño de la molécula, hacen que tenga una mayor capacidad de polarizarse y por ende mayor fuerza de dispersión. Muy bien. Y para ejemplificar esto, de que cuando cambia el tamaño de la molécula, el área de la molécula, su masa molar, cambia la intensidad de la fuerza intermolecular de dispersión o Landon, tenemos en este ejemplo varios compuestos de carbono, que forman moléculas apolares, tetraédricas, nada más que el carbono puede estar unido al hidrógeno para formar el metano o a cualquiera de los 4 halógenos para formar fluoruro de carbono, cloruro de carbono, bromuro de carbono o yoduro de carbono, o podría ser tetrafluoruro de carbono, tetracloruro de carbono, tetrabromuro de carbono y tetrayoduro de carbono. Si pensamos en este sentido, el tamaño de la molécula aumenta. ¿Por qué el tamaño de la molécula aumenta? Porque a pesar de que todas tienen al carbono como átomo central, el tamaño del átomo de la periferia, que pueden ser 4 flúors, 4 cloros, 4 bromos y 4 yodos, bajando en el grupo 17 o 7A de los halógenos, de arriba hacia abajo en un grupo aumenta el radio atómico. Entonces la molécula aumenta. Y cuando la molécula aumenta su capacidad, el tamaño de la molécula aumenta su capacidad de polarizarse, es decir, de formar un dipolo transitorio, y aumenta una propiedad macroscópica como es el punto de ebullición. ¿Sí? Muy bien. Para seguir reconociendo esta capacidad, que es la polarizabilidad, como facilidad con que la distribución de la nube electrónica en el átomo o la molécula se distorsiona,
vemos que a medida que aumenta el tamaño en estos hidrocarburos, metano, etano y hexano, ¿sí? Aumenta la masa molar y la intensidad de las fuerzas de dispersión también aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la polarizabilidad al aumentar el número de átomos y el número de electrones en la molécula. En este caso, tenemos dos hidrocarburos con propiedades completamente diferentes y lo que podemos ver acá es, primero, una cadena de 5 carbonos, ¿sí? Que se denomina N-pentano. Es una cadena lineal donde en celeste están turquesa están los carbonos representados y los átomos de la periferia son los 12 hidrógenos. Esta misma cantidad de átomos distribuidos de este modo, es decir, los carbonos formando cadena ramificada, se dice, ¿sí? O una disposición de cruz, y en la periferia los 12 átomos de carbono, vemos que las fuerzas intermoleculares en el N-pentano son mayores que en el dimetilpropano. ¿Por qué? Porque justamente como la cadena es más larga, tienen más facilidad para polarizarse. Puede haber una simetría en la nube electrónica que forma la molécula y en un momento dado pueden concentrarse más en un extremo que en el otro y automáticamente se forma un dipolo transitorio. En cambio, esta molécula, que tiene una estructura, digamos, ramificada, más simétrica, no presenta fácilmente una distorsión electrónica y tiene fuerzas intermoleculares menores, ¿sí? O si lo queremos ver por las áreas de contacto con las moléculas vecinas es menor que en el caso de el N-pentano. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de polarizabilidad? O la capacidad de formar un dipolo, de polarizarse la molécula. Bien. Entonces ahora vamos a hacer una comparación entre los puntos de ebullición de diferentes compuestos químicos. Todos son hidruros, ¿sí? Fíjense, todos son hidruros no metálicos, ¿sí? Ahora, todos estos hidruros no metálicos pueden presentar puntos de ebullición diferentes. La pregunta es, ¿por qué existen puntos de ebullición diferentes? Fíjense que están agrupados, digamos, por grupo en el sentido de que primero aparece todo el grupo 6, 7, 5. ¿Qué les parece? ¿A qué se debe? Primero de todo, vamos parte por parte. Comparen estas tres sustancias y digan por qué tienen los puntos de ebullición más altos o bajos. No sé cómo que son para ustedes, si son los más altos o los más bajos.
Exacto. Todas las especies que están bien en los tres primeros que les marqué, que serían el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco, ¿sí?, poseen enlaces puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, como todos poseen enlaces puente hidrógeno, estos tres compuestos son los que tienen los más altos puntos de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la fuerza intermolecular de mayor magnitud. ¿Por qué el metano en esta comparación tiene un enlace, un punto de ebullición tan bajo? ¿Qué tipo de fuerza intermolecular posee? Es una molécula apolar y por ende posee fuerzas de dispersión o Landon, es decir, las más débiles. Entonces tiene el punto de ebullición más bajo, ¿sí? Ahora pregunto, ¿por qué en lo que serían los hidruros del grupo 6 hay esta variación en el punto de ebullición? Porque el agua tiene tan alto, me dijeron que es puente hidrógeno, y después cae y vuelve a subir. Cae porque tienen dipolo de dipolo. ¿Por qué? Porque son moléculas polares. Sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y teleniuro de hidrógeno son tres tipos de moléculas polares con dipolos permanentes, tienen fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, muy bien. ¿Y por qué se ve un aumento en esa fuerza intermolecular? Que se traduce en un aumento en el punto de ebullición de los tres hidruros. Aumenta el tamaño y aumenta la masa, ¿sí? Aumenta el tamaño y la masa. Entonces, cuanto más grande, cuanto más pesado, más va a interaccionar y más le va a costar pasar al estado de agregación vapor o gas, ¿sí? Y por eso requiere de mayor energía y tiene un mayor punto de ebullición. Muy bien. ¿Eso también ocurre en qué grupos? En el grupo 7 también ocurre, ¿sí? Baja abruptamente del fluoruro de hidrógeno al cloruro de hidrógeno, porque pasó de fuerza intermolecular del tipo puente hidrógeno a las dipolo-dipolo. Pero después va subiendo porque aumenta el tamaño de la molécula. Lo mismo pasa en el grupo 5, exacto. Y en el grupo 4, ¿qué decimos?
en sí. Y en el grupo 4 decimos que estas moléculas apolares continúan con la fuerza intermolecular del tipo de dispersión o Landon, pero a medida que aumenta el tamaño de las mismas, aumenta la polarizabilidad de la molécula. Y al aumentar la capacidad para polarizarse, para formar un dipolo instantáneo, aumenta el punto de ebullición. Vamos con las preguntas. ¿Por qué el metano no forma puente hidrógeno? Porque en su estructura, a pesar de tener hidrógeno, no posee un átomo muy electronegativo, como pueden ser nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? Entonces, si no es muy electronegativo, va a formarse un dipolo transitorio, pero nunca un enlace puente hidrógeno, a pesar de que tenga hidrógeno, por eso es la capacidad. En cuanto a la otra pregunta que dice que en el grupo 5 aumenta más que en el grupo 7, porque si vos te fijás, es una molécula con más átomos, ¿sí? Entonces, de una molécula diatómica pasas a una molécula tetraatómica, perdón, y esa molécula tetraatómica tiene una mayor interacción.